Buen día, feliz sábado para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes en este momento, en esta mi iglesia local. Uno siempre se siente como en casa y es un privilegio poder estudiar juntos la palabra de Dios, porque eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, estudiar la Biblia, la palabra de Dios. En este caso, la propuesta en esta mañana es motivado un poquitito por lo que ha vivido nuestra sociedad en el ámbito mundial en el último mes prácticamente. La propuesta era analizar un poquitito cuestiones referentes a la profecía. El sermón de esta mañana va a girar alrededor de las profecías del tiempo del fin, un repaso de Apocalipsis 13 y 14. Como les decía, en el último mes nosotros hemos estado, la sociedad en general, los medios nos han hecho conscientes de una serie de eventos que podríamos llamarlos de condición profética, no eventos proféticos así, pero sí de condición profética. Ustedes recuerdan esa foto que choqueó al mundo entero, este niño refugiado sirio, allí la condición de los refugiados en general y todo lo que gira alrededor de lo que está sucediendo en Siria y todo eso. Por un lado, la condición económica mundial que estamos viviendo, profetizada. Hay una sección profética en el Nuevo Testamento que está en Santiago capítulo 5, no lo vamos a leer ahora, les dejo para que lo repasen después, pero que habla de la condición socioeconómica en la que iba a estar nuestro planeta en el tiempo del fin, y de alguna manera esto está reflejando eso. La visita del Papa a los Estados Unidos también llevó, creo que en las últimas semanas ha sido la noticia más mencionada en todos los medios. Algo que sucedió esta semana, el tiroteo, la masacre allí en Oregon, en un colegio secundario de Oregon. Anoche estaba repasando alguna cosita y es interesante, en Estados Unidos vamos en este momento 274 días del año, 275 días, 70 y algo. Esta era de esta semana, así que debemos estar allí. Y en Estados Unidos se han dado 297 casos de tiroteos donde más de 2 o 3 personas han sido heridas. Así que de este caso como loco. Así que imagínense cómo está esa sociedad y el mundo entero, en realidad, el aumento de la violencia, el enfriamiento del amor y de alguna manera esa condición que nos está diciendo de que algo está empeorando en el mundo en lugar de mejorar como algunos piensan. Pero si uno ha estado en los medios e incluso entre las redes sociales y ha visto bastante interés por parte de los adventistas con respecto a la visita del Papa a los Estados Unidos. Y ¿por qué los adventistas están tan preocupados por la visita del Papa a los Estados Unidos? ¿Por qué de alguna manera estuvieron centrados allí? Bueno, en esta mañana quería invitarlos a que pudiéramos estudiar un poquitito 2 capítulos del Apocalipsis. No lo vamos a poder estudiar en profundidad, pero para ver cuál es la condición profética que nosotros estamos viendo y de alguna manera analizando en el contexto. Ustedes han leído mucho, han escuchado mucho. No voy a abundar en detalles, pero en esta mañana, más que ir a las noticias, quisiera que fuéramos a la palabra de Dios y entonces a partir de allí poder extraer algunas conclusiones. Déjenme introducir, antes de ir directamente a los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis, en hacer una división a grandes rasgos del libro de Apocalipsis. Algunos de ustedes ya me han escuchado hablar de esta división. El libro de Apocalipsis, que es un libro netamente profético, que habla específicamente acerca de profecías, que junto con el Daniel en el Antiguo Testamento son los 2 grandes libros que nos hablan acerca de profecía, se podría dividir en 2. Por un lado tenemos los capítulos 1 al 11, donde
desde el punto de vista histórico en el que nosotros nos encontramos, hoy 3 de octubre de 2015, la mayoría de las profecías que se encuentran en esos primeros 11 capítulos ya están cumplidos. La mayoría de esas profecías ya están cumplidas. Digo la mayoría porque queda alguna partecita de las cadenas proféticas, por ejemplo, la serie de las 7 iglesias. Estamos viviendo la última de esas series y todavía queda por cumplir alguna cosita más allí. Pero la mayoría de las profecías están en el pasado. El capítulo 12 hace un repaso del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Ustedes saben que la Biblia básicamente nos describe ese gran conflicto que existe entre Cristo y Satanás, que comenzó hace mucho tiempo en el cielo, entre Cristo y Lucifer, ese ser creado que en un primer momento era una de las perfecciones de la creación, pero por el misterio de la iniquidad que nosotros no podemos comprender, comenzó el pecado. Y entonces el capítulo 12 hace un repaso general de ese conflicto entre Cristo y Satanás. Y desde los capítulos 13 funciona como una especie de bisagra entre las profecías que están en el pasado ahora y las profecías que vienen hacia adelante. Así que desde los capítulos 13, hasta el capítulo 22, nosotros tenemos profecías que están mayormente en el futuro. Digo mayormente porque incluso el capítulo 13, nosotros que vamos a estudiar un poquitito ahora, no mucho, parte de esa profecía está en el pasado, parte está en el futuro, y de los capítulos 14, 15 y 16 hay alguna cosita que ya se ha cumplido, así que, pero la mayoría está por cumplirse y está en el futuro. Con esta introducción en mente, yo quisiera que nosotros analizáramos en esta mañana cuál es el tema central del tiempo del fin, de acuerdo con los capítulos 13 y 14. Ustedes, yo voy a poner algunos versículos allí. Si ustedes me quieren acompañar y abrir sus Biblias en el capítulo 13 de Apocalipsis, los que todavía no lo han hecho, yo voy a poner algunos versículos allí para ir un poquitito más rápido, pero ustedes los invito a que me sigan con su Biblia. Hay un tema central que se repite a lo largo de los capítulos 13 y 14. Versículo 4 del capítulo 13 nos dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Versículo 8: y adoraron todos los moradores de la tierra. Versículo 12: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren, dice allí, a la primera bestia, para que la imagen, versículo 15 ahora, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Capítulo 14, fíjense, versículo 3, hablando de los 144.000 redimidos, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Si alguno, versículo 9 del capítulo 14, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Versículo 11, los que adoran a la bestia y a su imagen. Versículo 11, ¿cuál es la palabra, el concepto que se repite en estos dos capítulos? Adoración. Y ustedes saben, el tema central de la profecía de Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14 es la adoración. Ese es el tema central en estos dos capítulos. Este concepto está en más versículos. Yo solamente puse allí una muestra. El concepto, porque aparece la palabra explícita, pero el concepto está a lo largo de estos dos capítulos. Y de hecho, la obediencia a Dios a través de la verdadera adoración, uno puede encontrarlo a lo largo del gran conflicto en la narración bíblica. Nosotros tenemos el caso de Caín y Abel, ¿recuerdan? Allí en el Génesis, cuando Dios le pidió a Caín y Abel, los dos hijos de Adán y Eva, que presentaran una ofrenda de adoración a él. Y entonces uno de los hijos, Abel, presentó un cordero tal cual como se le había indicado, y Caín presentó una ofrenda que no era la que se le había indicado, era lo que él
cultivaba de la tierra, pero no lo que se le había indicado, y entonces el conflicto que se desarrolló a partir de allí, la aprobación divina con respecto a la verdadera oración y la desaprobación divina con respecto a la oración que no era tal cual como Dios la había indicado. Nosotros tenemos también allí en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes, ustedes si quieren anotar estos versículos y después repasarlo un poquitito, nosotros tenemos en el Monte Carmelo, Elías allí en el Monte Carmelo, y el conflicto, había un problema, había apostasía en Israel, y entonces estaba Elías por un lado, y estaban los sacerdotes paganos por el otro, y las dos religiones, el paganismo y la religión al Dios verdadero, estaban en competencia en ese momento con respecto a cuál iba a ser la religión por parte del pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el punto de prueba para indicar quién es el Dios verdadero? ¿Cuál fue el punto de prueba? La verdadera adoración a Dios. Iban a levantar un altar, y sobre aquella ofrenda sobre la que descendiera fuego del cielo iba a indicar la aprobación divina de que esa era la verdadera adoración. Comenzaron los sacerdotes de Baal, los sacerdotes paganos, a danzar y a cantar, y nada sucedió. Elías hizo derramar incluso agua sobre la ofrenda que había colocado allí, oró al Dios verdadero y Dios se manifestó consumiendo con fuego esa ofrenda. El gran conflicto como punto de prueba en la verdadera adoración, la adoración tal como Dios la ordena. La tentación de Jesús en el desierto, no sé si ustedes recuerdan allí, una de las ocasiones cuando Satanás atacó directamente a Jesús al comenzar su ministerio, antes de comenzar su ministerio público. La tentación estaba allí dirigida. ¿Cuál fue la indicación? Le mostró los reinos de este mundo. El príncipe de este mundo le mostró su posesión hasta ese momento. Y le dijo, si postrado ¿qué? Me adorades, todo esto te daré. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Interesante, solo algunos casos, pero nosotros podemos ver que a lo largo del conflicto entre el bien y el mal, desde el comienzo del Génesis hasta el Apocalipsis, el tema de la verdadera adoración a Dios, de la obediencia a Dios a través de su verdadera adoración, es un punto central. Y no es el caso diferente en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. Ahora déjenme presentar un poquitito algo más del contexto de estos dos capítulos, porque estos dos capítulos se hablan específicamente de esta idea de la verdadera adoración a Dios, pero en el contexto de los 10 mandamientos. Pero no de todos los 10 mandamientos, sino específicamente de la primera tabla de la ley. Es muy interesante aquí en el capítulo 13. Fíjense que el último versículo del capítulo 12, habíamos dicho que el capítulo 12 era una especie de bisagra entre las profecías ya cumplidas y las que se están por cumplir. Y el último versículo del capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, describe cuál iba a ser el tenor de esas últimas profecías del tiempo del fin. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dice, ¿quién es el dragón? De acuerdo con este mismo capítulo, allí en unos versículos anteriores, versículo 8, 9, 10. La serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás. El Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la mujer en el Apocalipsis? Y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de sus hijos. ¿Quiénes son?
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el capítulo 14 vuelve a referir a esta idea y dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que la identificación de aquellos que guardan los mandamientos de Dios está en el centro también del Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. Pero fíjense cómo no es solamente los mandamientos de Dios en general, sino que la primera tabla es la que está aludida específicamente aquí en el capítulo 13. Si tienen allí, si quieren marcar Apocalipsis capítulo 13, ir alternando para los que quieran, yo voy a poner los versículos allí, entre Éxodo capítulo 20, donde se mencionan los 10 mandamientos, y Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, el dragón y la bestia se hace adorar poniéndose así en el lugar de ¿quién? De Dios mismo. El primer mandamiento de alguna manera está declarado allí, pero la falsificación está por aquel que quiere tomar el lugar de Dios y se hace adorar. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Pero dice allí que se le permitió a la segunda bestia hacer imagen de la primera bestia y hacer adorar a esa primera bestia. Fíjense, la idea de hacer una imagen para adoración está también allí presente. ¿Cuál es el tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sin embargo, esta bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, tiene sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias. ¿Contra quién? Contra Dios. La blasfemia solamente puede ser dada en contra del nombre de Dios. No hay otra blasfemia. Porque blasfemia es tomar el nombre de Dios en vano. Uno blasfema solamente contra el nombre de Dios. Así que están allí los primeros 3 versículos, los primeros 3 mandamientos están aludidos allí. Pero fíjense la idea del cuarto mandamiento, que está presente allí también en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. El cuarto mandamiento dice allí, Éxodo capítulo 20, 8 y 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo, ¿y qué dice? Y lo santificó. Y fíjense el llamado del primer mensaje angélico de Apocalipsis capítulo 14. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, ¿a quién dice? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Notan la relación que existe allí? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 está citando directamente Éxodo capítulo 20, versículo 11, donde se hace referencia a Dios como el creador. Este es el cuarto mandamiento. Y el llamado del pueblo de Dios a todo el mundo en el contexto del tiempo del fin es a adorar a Dios, porque dice y adorad a Dios, en el contexto de ¿qué? Del cuarto mandamiento. Adorar al Creador porque Él hizo todo. ¿Y cuál es el mandamiento que nos recuerda que Dios es el Creador? El cuarto mandamiento. Las antiguas tabletas de pacto se han encontrado contemporáneamente a la época en que Dios dio los mandamientos, unas tabletas de pacto muy semejantes a las que se nos describen allí en Éxodo capítulo 20, 11. Tenían un sello en el centro que indicaba que era una señal de propiedad de parte de aquellos que entraban en el pacto, sobre todo aquel que era el Señor en el pacto. Los 10 mandamientos que siguen el modelo de este pacto, de estas tablas contractuales, también tienen el sello en el centro, el mandamiento del sábado. Dios es el creador, señal de propiedad y autoridad de toda la tierra, indicando los límites de su dominio. Ahora, es muy interesante que el concepto de sellamiento aparece también allí en Apocalipsis. En el contexto de ya la inminente destrucción de la tierra, en Apocalipsis capítulo 7, aparece un ángel
y se les dice, antes de que se desaten los 4 vientos de la destrucción, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿en dónde? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay un sello que se coloca sobre aquellos que van a ser protegidos por Dios en el contexto del tiempo del fin. De paso, este sello en la frente también aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después lo pueden repasar. ¿Y cuál es ese sello, esa señal que Dios ha puesto para identificar a sus hijos desde que Él creó un pueblo sobre la tierra? Éxodo capítulo 31. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todo lo que en ella, y todo lo que en ellos hay, y en el 7º día cesó, ¿y qué? Y reposó. Así que dice que el sábado es ¿qué? Una señal. Y esas señales es el sello que se coloca sobre aquellos hijos de Dios, porque en el tiempo del fin, en el verdadero pueblo de Dios, van a tener estas características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y ese contexto de los mandamientos de Dios está en el contexto de la oración, porque ese es el contexto en el que se desarrolla Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. La verdadera adoración a Dios tal cual como Dios lo ordena. Ahora, fíjense, el sello de Dios, hemos hablado allí, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, capítulo 7, versículo 3, Éxodo 28 a la 11 y 31 y 32. Y fíjense que hay una falsificación de la señal, de la marca que Dios coloca sobre sus hijos. Hay una falsificación también. Como había una falsificación de los primeros 3 mandamientos, también en el tiempo del fin hay una falsificación de esa señal que Dios coloca sobre sus hijos. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14. Se vuelve a repetir esta idea. Por supuesto que la marca es solamente una señal externa de algo que hay interno por parte del pueblo de Dios. No vamos aquí a analizar todo lo que de alguna manera Elena de White dice acerca del sello de Dios, pero es un carácter semejante al de Cristo que se manifiesta externamente por medio de guardar el día de reposo tal cual Dios lo indicó. Ahora, si la falsificación de los primeros 3 era una falsificación del verdadero mandamiento, ¿cuál es la falsificación del 4º mandamiento, que es observar el día de reposo en el día sábado? Otro día de reposo que no sea el día sábado, que no está explícitamente declarado en la Biblia. Y ahora es donde nosotros entramos un poquitito en la cuestión contemporánea. Y déjenme recordarles, el mes anterior, ya estamos en octubre, el mes anterior en los medios salió un llamado del Papa a cortar con la obsesión de obtener ganancias económicas y dedicar el día domingo a un día de dejar toda actividad económica para ser dedicado a la familia. Este es uno de los medios en los que salió allí. Algunas de las frases que apareció allí en este medio. Además, el Santo Padre calificó el descanso, especialmente ¿cuál? El dominical, como un tiempo maravilloso que podemos vivir en familia, incluso en las dificultades. Dios nos enseña que festejar no es conseguir evadirse o dejarse vencer por la pereza, sino volver nuestra mirada hacia el fruto de nuestro esfuerzo con gratitud y benevolencia. También nosotros podemos
mirar a nuestros hijos que crecen, el hogar que hemos construido y pensar qué hermoso, agregó, declarando esta idea de descanso dominical. El descanso es un hermoso regalo que Dios le ha hecho a la familia humana, sentenció, y es verdad, y pidió rezar para que el Señor no conceda a todos vivir el tiempo de descanso, las fiestas, la celebración de ¿qué? Del domingo con los ojos de la fe como un precioso regalo que ilumina nuestra vida familiar. El Papa tiene razón de que el día de reposo, el descanso es un don de Dios. Ahora, Dios ha dado su don de acuerdo como lo ha indicado en las Escrituras, que es ser guardado ese día de reposo como Él lo ha indicado el séptimo día sábado. Guardar el día domingo como día de descanso dominical de alguna manera responde a esa falsificación del primer día del cuarto mandamiento. Esto salió esta semana en el Chaco. Aparecieron estos carteles allí en la provincia del Chaco. El Papa apoya el cierre dominical de comercio. Porque alguien podría pensar, bueno, pero esta idea del sábado y el domingo, ¿a quién le interesa? A la sociedad no le está importando, a la sociedad no le importa esta cuestión, pero fíjense lo que pasa en nuestro propio país. Para que tengan una idea de qué es lo que está sucediendo en Argentina. El Papa por el cierre de comercio del domingo. Día domingo, ¿día de qué dice? Ahora, de acuerdo con la Biblia, ¿cuál es el verdadero día de descanso? Interesante, apoyamos la ley de descanso dominical, dice allí. Quiero que veamos un solo videíto cortito, no sé si lo tenemos allí preparado, es 2 minutos. Una de las principales banderas de CAME es que el cierre dominical de los comercios se cumpla en todo el país. ¿Por qué lo pedimos? Desde principios de los 90 se desreguló la economía, los derechos laborales y las relaciones humanas. Desde entonces, para competir con hipermercados y shoppings, las pymes se vieron obligadas a abrir de lunes a lunes y millones de familias trabajadoras se volvieron esclavas del trabajo dominical. En respuesta, desde CAME buscamos recuperar los domingos para luchar contra la deshumanización del trabajo y la desintegración familiar y social, promoviendo la sanción de normativas que garanticen el cierre en las provincias y municipios. El cierre dominical es una medida legítima y contemplativa. Es legítima porque garantiza la integración familiar y busca recuperar el encuentro, el diálogo, el compartir. Es contemplativa porque se establece solo para bienes y servicios prescindibles. Se excluye la prestación de servicios básicos como gastronomía, salud, transporte, actividades recreativas como cines, museos, parques o teatros. Tampoco se contempla las regiones turísticas en las temporadas altas. El gran objetivo de esta medida es beneficiar a todos los comerciantes y empleados, porque si los comercios no abren los domingos, lo que deja de consumirse ese día se consume otro día de la semana. Se cambia el patrón de compra, sin reducir el consumo, la producción ni el empleo. El cierre dominical cuenta con el apoyo del Papa Francisco. En 2013, a través de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Su Santidad envió una carta de apoyo y compromiso con la iniciativa. ¿Dónde se cumple hoy el cierre dominical? En toda la provincia de La Pampa, en 59 ciudades, en 14 ciudades de Santa Fe, en 6 ciudades de Córdoba, en Buenos Aires, en las ciudades de Azul, Tres Arroyos y Tapalqué, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en Caucete, San Juan. Humanicemos el trabajo, recuperemos el encuentro familiar, sumémonos todos al cierre dominical del comercio. Ahora, de alguna manera se dan cuenta como argumentos económicos y de alguna manera sociales se mezclan con argumentos religiosos y de apoyo de instituciones religiosas también, de alguna manera llevando a eso. Déjenme mostrarles una foto más de la que tengo allí en mi presentación. Esta nota salió este año cuando se votó la ley de cierre dominical de los comercios en toda la provincia de La Pampa. Déjenme explicarles un poquitito el contexto de esta foto. En ese momento se estaba votando allí en
en el Senado provincial se estaba por votar la ley de descanso dominical en toda la provincia. No me acuerdo cuántos fueron, pero cerca de, no sé cuántos senadores tiene la provincia de La Pampa, pero eran algo así como 30 y algo que votaron a favor, y solamente una mujer, una senadora, que votó en contra. Fue la única que se atrevió a hablar en contra de este cierre. ¿Por qué? No por una cuestión religiosa, ella no es ni adventista y no sé si tendrá alguna cuestión, pero ella entendía que el cierre dominical, la obligación de cerrar los domingos, perjudicaba a ciertas otras minorías religiosas como los adventistas, como los judíos y algunos otros, que ya de por sí por sus creencias están cerrando el día sábado y ahora tenían que cerrar el día domingo también y se iban a ver perjudicados por esta ley. Lo que decía es que una ley tenía que de alguna manera hacer respetar los derechos de las minorías. Y esta mujer que había sido contactada por los adventistas en ese momento, si ustedes ven la tribuna que hay de fondo allí arriba, bueno, esos son los sindicatos. Esta mujer, de alguna manera, los adventistas se habían acercado a ella como se acercaron a varios otros y le explicaron cuál era la razón, por qué los adventistas guardaban el día sábado y por qué estaban en contra de esta ley. Y esta mujer fue la única que en el momento de ser votado se atrevió a decir que de alguna manera se estaban vulnerando los derechos de los adventistas y explicó por qué. Dice, ellos tienen una cuestión de conciencia, ellos creen en los 10 mandamientos. Y entonces en ese momento ella comenzó a leer los 10 mandamientos tal cual como aparecen en la Biblia, y cuando ella empezó a leer los 10 mandamientos, todos los que estaban en la tribuna se dieron vuelta y le dieron la espalda. ¿Ven la foto ahí que están todos de espalda? Era justo en ese momento cuando se estaban leyendo la ley de Dios que las personas les dieron la espalda. Y a mí me llama mucho la atención de esto. Esto que se da en pequeña escala, con esto no quiero alarmarlos, no creo que esto sea el cumplimiento exacto de la profecía, no creo que debamos salir ahora a salir a... Lo que nos está diciendo es que Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 14 está más vigente que nunca. Que estos temas se dan en la sociedad, están presentes, y nosotros como pueblo de Dios, hay una cuestión, dice Elena de White, que Dios permite que esta idea del cierre dominical se agite en la mente de las personas para que el pueblo de Dios pueda presentar la verdad de la vigencia de la ley de Dios y del sábado tal cual como lo indica la Biblia. No es el momento de atacar ni al Estado, ni a otras iglesias, ni a los representantes de otras iglesias. No es el momento de levantar prejuicios que de alguna manera nos incapaciten después para hablarles a las personas sobre la verdad, pero sí es el momento de mostrar la verdad tal cual como está en la Biblia. Yo creo que nosotros de alguna manera estamos viviendo como si nada pasara, como si la venida de Cristo estuviera muy lejos, como si no tuviéramos una responsabilidad de mostrarle al mundo lo que está por suceder muy pronto. No sé cuán pronto. ¿Cómo está en primer lugar tu fidelidad hacia el sábado? Y es justo coincidencia o no que justo el video de Probad y Ved haya mostrado allí el de esta joven que se atrevió a ser fiel a Dios. Porque quiero decirte algo, si no estás siendo fiel ahora, donde no hay ninguna imposición, donde no hay ninguna dificultad, ¿cómo vas a ser fiel después? Y en segundo lugar, ¿estamos preparados para mostrarle a las personas a Cristo en la profecía, a ese Cristo que está muy pronto a volver y a ese Cristo que de alguna manera nos pide que nosotros tomemos partida por parte de Él? En el tiempo del fin va a estar muy claro.
así como está la verdadera adoración y la falsa adoración, van a estar aquellos que se van a plegar hacia un lado o hacia el otro, se va a polarizar. Aquellos que están, hoy nosotros caminamos por la calle y de alguna manera es indiferente a aquellos que van a estar de parte de Dios y aquellos que van a estar de parte del enemigo de Dios, de parte de Satanás. Pero en el tiempo del fin se va a polarizar. No va a haber posiciones intermedias, no va a haber lugar para decir yo estoy acá en el medio y hoy estoy aquí de este lado y después estoy aquí. Nos vamos a tener que jugar. ¿Estás preparado para ese momento? ¿Estás preparado para proclamar el mensaje que tenemos que dar en este tiempo? Que Dios nos bendiga para que podamos estar a la altura de los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos proféticos sin duda. No es tiempo de salir desesperados en una efervescencia es tiempo de vivir el mensaje que tenemos y de proclamarlo con amor a aquellas personas sinceras que todavía no conocen de esta verdad profética. Que Dios nos bendiga para que nosotros aquí en Florida podamos ser ese pueblo que ilumine a la tierra con poder y Cristo pueda venir muy pronto.